Me dicen si se escucha bien y se ve bien. Perfecto. Hay un estudiante, por favor, que entró que yo se lo indiqué, que entró con QCOM BTD. Quisiera que me dijera su nombre. Debo ser yo, ingeniero Chávez Valdera. Creo que me acuerdo que me dijo. ¿Cómo te llamas? Tu apellido? Chávez Valderas. Ahorita está con un nombre, si no me equivoco, No, mi no. pantalla. Chávez Valdera. Sí, Babil Eduardo. sí. Ya, perfecto. Ya, era eso nada más porque no tenía ese nombre. Bueno, eh, vamos entonces a ver la clase de hoy, donde vamos a hablar acerca, bueno, vamos a ver la unidad 7 y vamos a hablar acerca de la operación y el mantenimiento de las redes de alcantarillado. El objetivo de la presente unidad es poner a disposición de ustedes algunos aspectos relacionados con la operación y el mantenimiento de las redes de alcantarillado. ¿Qué podemos decir como introducción? En primer lugar, que los trabajos de operación y mantenimiento de una red de alcantarillado deben encaminar sus máximos esfuerzos hacia la conservación y la limpieza de esta para evitar su obstrucción y su deterioro prematuro. No olvidemos que dentro de las redes, producto de la descomposición de la materia orgánica, se puede formar un gas que es el sulfuro de hidrógeno, que puede hasta destruir las instalaciones de alcantarillado. No porque el sistema de saneamiento esté por debajo del terreno, como ocurre en las redes de alcantarillado, debemos descuidar su conservación, ya que si esto ocurriera, las instalaciones pueden sufrir obstrucción, erosión, corrosión, entre otros daños. Aquí hay un elemento importante. Muchas veces, como esta red está por debajo del terreno, no se ve, no es visual, entonces, bueno, nos olvidamos de ella. Y eso es un error grave porque podemos perder una inversión muy grande por olvidarnos de la red. No es como el caso, por ejemplo, el caso de un edificio o una casa que vemos que se está despintándolo. Bueno, hay que pintarla, se rompió un vidrio, vamos a reponer el vidrio y así sucesivamente. En este caso, bueno, hay otros mecanismos que vamos a aprender durante la clase de hoy de cómo nosotros podemos hacer la inspección e inclusive el mantenimiento de estas instalaciones. Desde el punto de vista económico, la inversión de capital que implica la construcción de una red de alcantarillado, que muchas veces alcanza cientos de miles de dólares o inclusive millones de dólares, dependiendo de la cobertura, no justifica con creces desde el punto de vista financiero los gastos de mantenimiento y conservación preventiva durante la etapa de explotación. Les puedo decir que la inversión que uno hace a lo largo de la vida en la red no alcanza ni la tercera parte de la inversión o el gasto que se hace a la hora de implementar la red de alcantarillado. Lo cual, lógicamente, bueno, para semejante inversión y con poco costo de mantenimiento y operación, pues entonces vale la pena hacer esos gastos financieros. Bueno, vamos a ver cuáles son las causas que pueden provocar obstrucciones en las redes de alcantarillado. Estas son las que más comúnmente ocurren, aunque pueden existir otras, pero bueno, estas son las que más comúnmente ocurren. Las obstrucciones en las redes de alcantarillado se presentan principalmente en las alcantarillas de pequeño diámetro. ¿Por qué? Porque al tener menos diámetro, cualquier objeto que ingrese y se atasque, pues lógicamente puede taponar fácilmente la tubería. No ocurre tanto así como en el caso de los diámetros más grandes. Las causas que pueden provocar obstrucciones son, en primer lugar, los sedimentos de arena y otros desperdicios que pueden incorporarse con el agua residual y formar un lugar propicio para que se acumule la materia orgánica. Miren este
operario está metido dentro de una cámara y está sacando grava. O sea, muchas veces cuando están las empresas estas que trabajan con el rubro de la construcción, pues bueno, pueden generar hacia el interior, cuando ellos no tienen su trampa, pueden generar grandes cantidades de arena, gravilla, etcétera, que se constituyen en un obstrucción. Y aquí ven ustedes, fíjense que es una alcantarilla grande, y miren ustedes como la mitad de la alcantarilla prácticamente está obstruida por todo lo que ingresa a su interior. Esto normalmente hace que aquí se empiece a acumular la materia orgánica y lógicamente se descomponga y se genere mayor cantidad de el sulfuro de hidrógeno, que ya ustedes conocen que es un gas muy dañino. Bueno, la segunda causa de obstrucción son las grasas que son vertidas con desechos calientes a la alcantarilla y que al enfriarse se depositan en capas que pueden obstruir el conducto. Aquí los vemos. Normalmente esto suele ocurrir en aquellos sectores fundamentalmente donde hay muchos restaurantes, etcétera, y que no tienen sus propias trampas de grasa en su interior, pues esas grasas van hacia el alcantarillado y miren ustedes todo lo que puede ocasionar. Se pueden incrustar e inclusive obstruir como está esta totalmente la tubería. Ese es otro de las razones por las cuales se pueden obstruir las alcantarillas. La tercera razón, y que es muy típica y muy común, son las raíces de los árboles, que generalmente, como se puede ver aquí, penetran por las uniones de las tuberías, por muy mínima que sea el orificio, ellos ingresan de manera muy delgada y después empiezan a desarrollarse, lógicamente, porque adentro tienen un medio propicio para vivir, tienen humedad y un agua rica en nitrógeno, fósforo, etcétera, que eso es fundamental para una planta. Y engrosar, en algunos casos, tanto que pueden romper la tubería, sobre todo en alcantarillas de pequeño diámetro. Miren ustedes acá la cantidad de raíces metidas dentro de una tubería real. ¿Está claro? Por eso es que yo les decía, cuando hablamos de los materiales de las tuberías, que cuando se iba a pasar por zonas que están constituidas por muchos árboles, se prefiere normalmente pasar con el fierro fundido, porque en la unión se rellena con plomo y entonces es más hermética todavía. En cuarto lugar, el otro tipo de obstrucción puede ser el desarrollo de hongos en el interior de las alcantarillas, que puede causar graves trastornos, sobre todo formar, como se ve aquí, una red de filamentos que pueden detener los objetos flotantes y se constituyen en una especie de represa a través del conducto. No nos olvidemos nunca que en el interior de la alcantarilla están dadas todas las condiciones para que se produzcan los hongos. ¿Cuáles son? Humedad y oscuridad. Entonces ellos se van desarrollando y forman una red filamentosa que puede obstruir también el paso de los sólidos en la alcantarilla. Quinto, la colocación de tapas de registro que no garanticen la hermeticidad de estos registros, lo que podría ocasionar que a través de ella penetren restos de materiales de construcción, palos, bolsas, como podemos ver aquí, y lo cual obviamente eso al pasar al interior de los conductos pueden atravesarse y crear fuentes de obstrucción en las redes de alcantarillado. Por eso es que se le colocan un marco y una tapa que son difíciles de poder sacar para que ninguna persona lo pueda sacar y dejarlo al descubierto. Bueno, vamos a ver por qué se inspeccionan las redes. Bueno, las redes de alcantarillado se inspeccionan en primer lugar para comprobar si hay obstrucción.
O sea, nosotros, como vamos a ver, introducimos equipamientos en el interior para poder observar si hay o no obstrucción y en caso de haberla, lógicamente, desobstruirla. En segundo lugar, para observar el funcionamiento de los mecanismos y su estado de servicio. O sea, si existen compuertas, si existen válvulas, etcétera. En el caso de las estaciones elevadoras, para observar los equipos de bombeo, etcétera. O sea, observar todo el funcionamiento de los mecanismos y ver su estado de servicio. En tercer lugar, examinar las condiciones en que se encuentran las estructuras. Vamos a ver en unos videos acá muy bonitos, que les va a gustar mucho esos videos y son muy didácticos, lo que yo les decía, el sulfuro de hidrógeno puede llegar a carcomer la estructura hasta que le puede abrir un orificio. Y bueno, eso ya que el agua salga hacia el exterior y bueno, produzca asentamientos, etcétera, e inclusive destrucción de pavimento con pérdidas de vidas humanas, también con los carros que pasan y caen en esos orificios. Entonces es necesario ingresar con este equipamiento para observar el interior de la tubería y ver las condiciones en que está. En cuarto lugar, para medir las aguas negras. ¿Por qué es importante aforar el caudal de aguas negras? Porque es la única manera que nosotros podemos identificar qué cosa, las conexiones clandestinas. Por ejemplo, si en un aforador ubicado en una posición X, yo todos los días mido 5 litros, pues de buena primera me empieza a medir 6, 7, 8 litros, entonces eso significa que que me han hecho conexiones clandestinas. Y eso, la única manera de poderlo verificar es mediante la medición del caudal de aguas negras. El aforador por excelencia que se utiliza en las redes de alcantarillado es el aforador parche. ¿Está bien? Como quinto, las redes se inspeccionan para identificar las posibles instalaciones clandestinas, entre otras. Otra forma que yo tengo de saber las conexiones clandestinas es mediante el equipamiento que vamos a aprender acá. Vamos a ver que se puede introducir dentro de las tuberías y el operario va cuantificando cuántas acometidas hay en ese lugar para chequear que sean la misma cantidad de acometidas que ellos tienen en registro en la empresa que preste servicio. La tensión periódica de las alcantarillas, cuyo tamaño es demasiado pequeña, deberá ser un aspecto importante en la inspección de la red. O sea, a donde nosotros debemos centrar los esfuerzos para hacer la inspección de la red es justo en las alcantarillas más pequeñas, porque son las más propensas a las obstrucciones, son las más propensas a los daños del sulfuro de hidrógeno y bueno, como tal a su destrucción. En alcantarillas donde no se puede ingresar, la inspección se puede realizar a través de observaciones de cámaras contiguas, cámaras de inspección contiguas. O sea, supongamos que yo quiero a simple vista identificar si en un tramo de alcantarilla tengo algún problema de obstrucción. Bueno, lo que se hace es que se abre la cámara de ingreso, se quita, retira la tapa de la cámara de ingreso al tramo y se va a la cámara de ingreso final del tramo y se retira. El operario que hace, una manera de verificar es que hay obstrucción, es observar si el curso de agua es normal, o sea, si la circulación del agua es normal en ambas cámaras, eso quiere decir que el tramo está funcionando bien. Ahora, cuando la circulación del agua no es normal, más adelante vamos a ver cómo nosotros, este operario, puede darse cuenta de que existe algún problema en el tramo que está verificando. Si se sospechara que hay obstrucción y no es visible, se podrán utilizar dos métodos para identificar o cerciorarse de que existe obstrucción. Un primer método, que es el más moderno que existe hoy en día,
que es el uso de cámaras de video, cámaras fotográficas o de drones. Hay estos pequeños robots que le llaman, estos pequeños robots, como vemos acá, fíjense que hay de diferentes tamaños, desde muy pequeñito hasta muy grande. Entonces uno tiene, lógicamente, en los diámetros pequeños de 6 pulgadas, utilizaremos el robot más pequeño. En los diámetros más grandes, utilizaremos un robot más grande, como vemos este que está aquí. Estos robots se conectan unos cables, que es esto que vemos aquí, y donde hay una pantalla, un display. Entonces, estos cables se conectan, tienen una conexión con el robot, de manera tal que el operario lo pueda manipular desde el display, que es prácticamente, no sé si ustedes, bueno, han visto, los carros teledirigidos, o sea, que son dirigidos con un comando en mano. Aquí el operario tiene un comando y cada uno de estos robots tiene una cámara y tiene una luz LED potente. Como vemos aquí, fíjense, delante del robot, la iluminación que tiene la tubería. Entonces, él le va dando aquí que avance lentamente y donde él detecta que hay algún problema, para, y entonces ahí inspecciona con el robot bien todo el perímetro del interior de la tubería. ¿Está claro? También ya en las grandes alcantarillas suele usarse los drones hoy en día. Lógicamente estos drones tienen cámaras para tomar videos, fotos, etcétera, en el lugar. Cuando este robot va avanzando, aquí le va contabilizando los metros de longitud. Entonces, por ejemplo, cuando él detecta una falla, vamos a suponer una falla, un hueco o una destrucción de la tubería, un deterioro, entonces aquí él anota, vamos a suponer a los 100, a los 70 metros encontró que hay deterioro y anota los 70 metros porque ya ahí entonces que van a hacer el mantenimiento específico de esa tubería. Si el daño es total, pues se hace la reparación total. Hoy vamos a ver los dos métodos a través de video de cómo se hace una reparación en puntual dentro de una tubería, en un sector, y vamos a ver cómo se hace la reparación total de el conducto. ¿Está bien? Esa es una primera forma, es la más moderna, la más sofisticada y que se practica hoy en día. Saguapat tiene esta tecnología, tiene los robots, tiene todo esto, y bueno, ya lo vamos a ver aquí que vienen instalados, vienen dentro de una furgoneta y entonces el operario la maneja desde adentro. Bueno, vamos a ver el otro método, perdón, se pasó. Vamos a ver el otro método, bueno, vamos a ver este método que es del uso de cámaras y robots. Vamos a verlo ahora en un video. Disfrútenlo.
Lo primero es que te da el punto exacto donde está la avería. Te evita romper con mucho tramo de tubería y te lo queda localizado en una parte en concreto. Habría que coger más o menos, delimitar más o menos la zona de actuación y abrir 10 o 20 o 30 metros de tubería hasta encontrar el problema. Bueno, ahí vieron cómo introduce el robot y él lo que decía que te permite detectar el punto exacto donde está la rotura. Ahora bien, vamos a ver la otra forma en que se puede pueden inspeccionar las tuberías, que es mediante la colocación de una linterna con luz potente en la cámara ubicada aguas arriba del tramo que se quiere inspeccionar y se coloca en la cámara aguas abajo del tramo un espejo. Aquí vemos un farol, un foco, una linterna que tiene una luz potente. Entonces, si no hay obstrucción en este tramo de tubería, en este espejo se va a ver reflejado el diámetro de la tubería. Si hay una obstrucción parcial, entonces solo se va a ver reflejado una porción del diámetro de la tubería. ¿Por qué? Porque la otra que está obstruida no deja el paso de la luz. ¿Está claro? Esta es la más simple toda. Y bueno, se utiliza mucho para cuando uno sospecha que hay obstrucción, pues bueno, cerciorarse con con este tipo de tecnología que es mucho más simple y entonces ya decirle al camión que tiene que venir y obstruir y desobstruir el tramo. ¿Está claro? Acá, lamentablemente, esto no se aplica porque ya acá cuando llaman el camión es porque está rebasando el agua por encima por la tapa de la alcantarilla y es que se hace la inspección. Porque esta inspección se debería realizar normalmente, mensualmente, con un cronograma por todo el tramo de tubería. ¿Está bien? Entre los agentes que permiten asegurar la obstrucción en las alcantarillas, esto es lo que le decía, lo que un operario al observar las cámaras contiguas les puede dar idea de que existe una obstrucción en ese tramo de alcantarilla. ¿Y qué cosa es lo que le permite a él darse cuenta? Bueno, en primer lugar, que al observar una cámara, verifique que el escurrimiento está retrocediendo. O sea, en vez de avanzar libremente, empieza a retroceder el escurrimiento. En segundo lugar, cuando las aguas negras se mueven con lentitud, entonces empieza a hacerse una espuma. O sea, la presencia de la lentitud y la espuma en el agua también es un indicador de que hay obstrucción en ese tramo. La pérdida de velocidad en las aguas negras y la aparición de alguna putrefacción. Claro, ya cuando nosotros no estamos inspeccionando y la obstrucción lleva un tiempo, ya empiezan a aparecer estos aspectos de la aparición de alguna putrefacción con un mal olor muy fuerte. Cuarto, la acumulación de lodo sobre el fondo inclinado de un registro o cámara de inspección. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de las cámaras de inspección, dijimos que en su interior se hacía una media caña y que tenía el fondo tenía una inclinación hacia la media caña con un talud 1:5, uno en la vertical por 5 en la horizontal. Bueno, en ese fondo, cuando hay lodo, si el agua no hubiese rebalsado, no tiene por qué rebalsar la media caña. ¿Cuándo rebalsaría la media caña? Cuando hay una obstrucción, crea una sobreelevación del nivel y rebalsa la media caña. Cuando vuelve otra vez el agua a incorporarse, deja parte del lodo. Eso es un indicador de que hay obstrucción también en el tramo aguas abajo de esa cámara. Y las señales de que el líquido ha subido en las paredes indican una eventual inundación debido a una obstrucción. Este es un líquido gris, de color gris pardo. Cuando hay obstrucción y sube, él deja una marca en la pared evidente de que ahí ha subido. ¿Cuándo ocurre eso? Normalmente en los horarios no pico,
se nota que sube el nivel. Puede ser que en el horario pico, cuando venga el caudal, pueda lavar total o parcialmente. En caso de que haya subido, hay que hacer una limpieza, porque probablemente esté obstruido parcialmente el conducto. ¿Está bien? En el caso de las alcantarillas de gran tamaño, la inspección se la puede hacer o navegándola con un bote o sencillamente caminando a través de la pasarela. Como podemos ver acá, fíjense, este es el alcantarillado y estas son unas pasarelas. Evidentemente esto es subiendo hacia una cámara de inspección. Allá arriba está la tapa, pareciera que fuera una cámara pequeña, pero una escalera de acceso al interior de la alcantarilla. Y aquí lo vemos también igual. Puede caminar por esta pasarela y lógicamente ir inspeccionando todo. El estado interior, de las paredes, de los muros, del techo, etc. ¿Está claro? Ahora, y esa inspección está encaminada en primer lugar a la limpieza de la superficie en caso de que lo requiriera, al examen de las paredes para ver si hay ladrillos o desprendido o algún desperfecto en el hormigón. Por ejemplo, aquí se ve, ¿no ve? Se ve que está comenzando a dañarse el hormigón en esta zona que está aquí. A la verificación de juntas abiertas, ¿está claro? Grietas, erosiones en las soleras, entre otros. O sea, a ver si hay alguna grieta, alguna junta abierta, alguna erosión, etc. Otro aspecto que es importante inspeccionar es en la época de lluvia, la presencia de aguas pluviales, sobre todo en alcantarillas que no hayan sido concebidos para la evacuación de drenaje pluvial. Eso lo vemos aquí mucho en Santa Cruz, seguro ustedes lo han visto, de que empiezan a salir cuando llueve unos chorros, inclusive puede, como en este caso, aquí está levantada parcial, pero la puede levantar la supresión totalmente la tapa. ¿Por qué esto es importante inspeccionarlo en época de lluvia? Porque es el único momento en que nosotros podemos saber si la gente nos está conectando el desagüe pluvial a la alcantarilla. ¿Qué perjuicio puede traer eso? Les explico. Las tuberías que se utilizan para la red de alcantarillado, las tuberías de desagüe sanitario, ellas tienen unas uniones que, como ya yo le expliqué, tienen un anillo de goma y que se mete en una cajuela en la bocina, que es la parte más ancha de la tubería, y se introduce el stick. Bueno, ellas son capaces de soportar única y exclusivamente presiones hasta 5 metros de columna de agua. Entonces, si usted somete esas uniones a presiones mayores a los 5 metros, pueden zafarse las uniones. Y eso puede provocar, lógicamente, la fuga del agua residual, contaminación del terreno, asentamiento del terreno y el pavimento, como ha ocurrido aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, en el ingreso del puente, del túnel que se llamaba Percy Fernández, que es el de Troy. Ahí, antes de ingresar, una vagoneta cayó, se hundió el pavimento con el peso de la vagoneta y cayó. Afortunadamente no se mató nadie. Otro hundimiento que hubo también aquí en Santa Cruz fue ahí frente a la caja petrolera, entrando hacia el casco viejo. Ahí también en una esquina se hundió y cayó una movilidad a un hueco. ¿Está claro? Y eso es por eso, porque puede ser que haya sido perforada por el sulfuro de hidrógeno o porque se haya zafado por un exceso de presión en época de lluvia, porque le meten agua pluvial a una red que no está concebida para eso. Entonces vamos a ver a qué se encamina el mantenimiento de la red. Bueno, el mantenimiento de una red de alcantarillado debe estar encaminado, en primer lugar, a la limpieza de aquellas alcantarillas donde se hayan detectado obstrucción. Aquí vemos el mismo camión, este camión que tiene, bueno, se le coloca, tiene doble función.
Este es de los que tienen doble función, que tienen una parte que es para almacenar el agua con el que van a introducir dentro de la manguera, y otra parte que es esta que está aquí, que es donde va a succionar lo que se vaya desobstruyendo en el tramo. Fíjense ustedes, está yendo, se los aseguro, a la otra cámara que está aguas arriba de este tramo. Y aguas abajo, este operario está colocando el tubo que succiona lo que se desprenda durante la limpieza a presión de dicho tramo. Bueno, en segundo lugar, a la vigilancia constante de la red para evitar conexiones indebidas o las conexiones clandestinas, la presencia de registros tapados, el vertimiento de sustancias corrosivas o explosivas, los líquidos inflamables o gas a altas temperaturas. Por eso es que normalmente se hace un recorrido y se fija un cronograma donde lo correcto es que los operarios vayan inspeccionando durante todo el mes toda la red. ¿Está claro? Hay que destaparla, ver que no existan las conexiones indebidas, ver que no existan registros que estén tapados, o sea, que no se viertan sustancias explosivas o corrosivas. Eso hay que hacerlo mensualmente. En tercer lugar, para evitar las explosiones en las alcantarillas por la presencia de gasolina, nafta, gas, entre otros, los cuales pueden llegar desde los garajes y establecimientos de limpiezas de automóvil. Esto es importantísimo. La gente se juega y eso es una responsabilidad de las empresas que prestan estos servicios, hacer esa inspección, porque se ha dado ya el caso, por ejemplo, en México. Yo tengo una foto, las voy a mostrar, de explosiones en redes de alcantarillado. Es impresionante las explosiones en las redes de alcantarillado. Entonces, si usted no está inspeccionando constantemente y no sabe qué es lo que está circulando por el interior, porque es muy fácil detectar gasolina, nafta o diésel, etcétera. ¿Por qué? Porque le dan al agua un color tornasolado, o sea, entre rosado o azul, y usted se da cuenta que está por ahí circulando un líquido inflamable. Si a eso le unimos la presencia del sulfuro de hidrógeno, imagínense ustedes que se produjera un incendio producto del sulfuro de hidrógeno con gasolina o nafta o gas en su interior, pues eso sería desastroso. En cuarto lugar, se inspeccionan para regular el gasto de circulación en las alcantarillas, ya que un aumento del caudal por encima del permitido atenta contra la prolongación de la vida útil de las alcantarillas. Por lo que le dije, ¿no? Porque se pueden zafar las uniones, porque tiene que haber una relación Y sobre D que cumpla con lo establecido, etc. Bueno, se inspeccionan también para reparar. Entonces, una vez que hemos identificado estructuras dañadas, pues nosotros entonces debemos hacer la reparación de estas estructuras que estén dañadas. Aquí podemos ver un camión de cómo reparan. Esto que ven acá, se prepara una resina epóxica, y esa resina epóxica se pringa esta tubería, que como podemos ver es parecida a la que tienen los bomberos porque es chata, y entonces ahí se pringa con la resina, una resina epóxica. Después se introduce ese tubo en el tramo que se quiere reparar, con un compresor se infla y después se le inyecta vapor o aire caliente. Y entonces al inflar y tener ese vapor, cuando hace contacto este tubo con el diámetro interno de la tubería, pues deja incrustada, como se ve aquí, la resina, y miren ustedes cómo queda la tubería, prácticamente nueva. Vamos a ver un video ahora de que lo que les decía, de una reparación de un sector específico y la reparación de un tramo completo con este tipo de tecnología. Vamos a ver, disfruten los videos.
Por favor, el que tiene el micrófono encendido. Entonces ahí pudimos ver un ejemplo de una reparación puntual. Ahora vamos a ver una reparación total de la tubería. ¿Está bien? Entonces vamos a ver la reparación total. El agua del planeta es un bien colectivo, patrimonio de la humanidad, y como tal debe manejarse en forma cuidadosa y responsable a perpetuidad. Vivimos en un mundo interconectado y a la vez menos diverso por la acelerada pérdida de recursos naturales. En Colombia se pierde alrededor del 40% de agua tratada, en transporte y operación del sistema, a causa de problemas en sus redes y otros elementos. A través de los años, la tubería comienza a desgastarse. Se producen fugas, roturas. El suelo se erosiona hasta colapsar. Solucionarlo de la forma tradicional genera riesgo a la comunidad, caos vehicular, impacto ambiental, social y económico, por las implicaciones que lleva la apertura de zanja. PAPCO trae la mejor solución: rehabilitación de tuberías sin apertura de zanja, con tecnología europea, sin impacto a la vida cotidiana, economía de tiempo y dinero. Inspección. Limpieza. Instalación. Se impregna la línea textil adecuada a la solución con resina epóxica. Esta resina no contamina el medio ambiente. Se recoge la línea impregnada dentro del equipo de instalación. Con aire comprimido se inicia el proceso de reversión e instalación de la línea en la tubería existente. Se inserta la membrana textil en la tubería huésped. Se inyecta aire comprimido que adhiere la membrana textil a la pared de la tubería huésped. El curado de la resina se realiza con vapor de agua y la membrana junto con la resina adquieren la rigidez necesaria para la solución requerida. Para el caso de alcantarillado no es necesario hacer reconexiones porque la instalación es hecha a través de los manholes.
Una vez curada la resina con vapor de agua, se hacen las conexiones domiciliarias con el robot cortador y se abre la línea de servicio. Para el caso de acueducto, el proceso es el mismo, utilizando las materias primas apropiadas para sistemas presurizados. PAPCO le responde. Bueno, ahí vieron los dos tipos de reparaciones que se hacen. La reparación puntual, por eso es que es importante en la reparación puntual poder definir a qué distancia está el daño. Y vieron el segundo video, que es cuando se hace una reparación total. Eso se hace también para las redes. ¿Qué pasa? Que antiguamente para hacer una reparación de una tubería había que cambiar la tubería. Y como comienza el video diciendo, ahí había que hacer excavaciones en la zanja, retirar la tubería, tener todo eso lleno de tierra, problemas con el tráfico vehicular, los vecinos se veían con dificultad para poder caminar y entrar con sus vehículos. Entonces, bueno, apareció esta tecnología, que es una tecnología europea. Fundamentalmente los españoles son los que han incursionado mucho en eso. Y bueno, PAPCO, que es una empresa colombiana que yo les he hecho mención ya, la trajo a Colombia y bueno, la aplica en todo lo que es Latinoamérica. ¿Está bien? Entonces, bueno, esas son las tecnologías de cómo hoy en día tanto a las redes de agua potable como alcantarillado se reparan las tuberías sin necesidad de picar y tener que hacer el destrozo total para poder cambiar un tramo de tubería. Bueno, eso es lo que teníamos previsto para el día de hoy. Comentarle que ya califiqué. Terminé hoy de calificar, no me dio tiempo a pasar las notas. Tengo ya identificado los problemas que tuvimos. En el primer grupo había habido una persona de más que no aparecía en pantalla, y en el grupo 2, en la variante 2, yo ahí le dije a la persona que no aparecía en la pantalla que por favor que me dijera para que se saliera y entrara en otro grupo. Y esta persona no entró. Entonces, bueno, van a tener que asumir sus responsabilidades. Ya los tengo identificados a esas personas. Y bueno, cuando ya yo le dé las notas, hablaré con ellos, que en definitiva va a ser expulsión del semestre. ¿Está bien? Entonces, no les voy a dar las notas hoy. Las notas se las voy a dar la semana que viene, producto que no la pude pasar a la lista mía. Y bueno, quería chequear porque me faltaba un nombre, había un estudiante, o sea, tengo todo. Cuando yo le diga, usted no estaba, le voy a mandar, me escribe por privado, le voy a mandar la foto de las 25 personas, 24 con alumnos, y mi persona que estábamos en pantalla, donde le voy a demostrar que él no estaba en pantalla. ¿Está claro? Porque tengo la fotografía, porque yo siempre tomo fotos. Pero además tengo los registros, como les dije, tengo los registros del Zoom que dice en qué horario entraron y lo que hicieron. ¿Está bien? Entonces eso es nada más lo que quería. Este estudiante me faltaba, que fue que yo le dije que había entrado con QCOM BTD, que me faltaba, que era Babil Eduardo Chávez Valdera. Ya con eso ya tengo identificado quién es la persona que no estaba en pantalla. ¿Está bien? Disculpe, doctor. Sí. Entonces, pero yo... Entonces, eso sería. Lamentablemente, las personas que no estaban en pantalla, afortunadamente sacaron 30 puntos. Muy buenas notas, ¿no? Entonces, eso hace más evidente todavía el problema. ¿Está bien? Entonces, eso es. Alguna pregunta que tengan sobre las clases que hemos dado hoy, que quieran aclararse, etcétera.
Una curiosidad más que todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo he visto que, no sé, en las industrias, ¿no? O bueno, en fábricas, donde se larga agua caliente, tienen sus procesos que se hacen, ¿no? De modo que no afecte eso a las tuberías. Pero aquí en los domicilios, usted aconseja, digamos, que tienen agua caliente directo al lavaplato. O hay que esperar que se enfríe y para que no dañe la tubería. ¿Qué No, recomienda? el problema de los domicilios es lo de siempre, a toda escala. A todo lo de siempre, a toda escala. En un domicilio, ¿dónde se generan las grasas? En el lavaplatos. Porque ya hoy en día, aunque ustedes no lo quieran creer, verificar los jabones, son biodegradables. O sea, ya los jabones no son como los de antes, que eran puro sebo y que no se podía biodegradar. Ya hoy son biodegradables los jabones. ¿Dónde se concentra en un domicilio las grasas? En el lavaplatos, en la cocina. ¿Qué es lo que se hace cuando uno hace una buena instalación hidráulica y sanitaria? Si ustedes se fijan, bajando por el lavaplatos van a encontrar un sifón, ¿está claro? Y siguen más abajo y van a encontrar una trampa de grasa. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué se obtienen las tuberías en los domicilios? Porque la gente tiene la trampa de grasa y nunca la limpia. Nunca limpia la trampa de grasa. Porque cuando ya se empieza a obstruir la tubería y que el agua ya no traga por el lavaplatos, entonces, ¿qué es lo que gente ahí? O sea, van y compran soda cáustica, la echan en un recipiente, lo revuelven, cuando está caliente ya esa soda cáustica y licuada, porque es una escama, se la echan al lavaplatos y eso acaba con toda la materia orgánica. Es verdad. Y te desobstruye la tubería. Pero cuando eso va al alcantarillado y llega a la planta, o en el caso que tengan cámara séptica, pues eso mata las bacterias, porque es un químico muy agresivo. Entonces mata las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mínimamente, una vez cada 6 meses, destapar la camarita de grasa y con un sedazo o con algún cucharón, sacar toda la grasa, dejarla bien limpia y eso le va a evitar las obstrucciones. ¿Está claro? Eso es lo que se hace. En eso por ejemplo, cuando yo estuve un año asesorando ahí en el torno, y había un tramo en que eran puros restaurantes, y ese tramo siempre estaba obstruido. Y me dice el gerente, el licenciado Clodo, doctor, ¿qué podemos hacer? Nada, muy fácil. Vamos conmigo que vayan los plomeros y entonces vamos a revisar. Primero vamos a preguntarle si tienen trampas de grasa. Entonces, si tienen trampa de grasa, vamos a ir a ver las trampas de grasa. Y ahí mismo con el dueño vamos a explicar lo que está pasando. Y si no hay trampas de grasa, entonces démosles 45 días para que ellos habiliten una trampa de grasa. Dos alternativas, que ellos puedan contratar a un personal o que contraten a personal o que la cooperativa contrate los servicios de un personal que les pueda construir las trampas de grasa. Y entonces eso fue lo que se hizo y con eso fue que se mejoró ese problema, porque para ellos todo el tiempo obstruido. Y ahí la diferencia, hay veces que hasta tenían que cortar la calle y cambiar la tubería, porque ellos no tienen los camiones que tiene Saguapac y lo hacían con una cinta metálica y le daban vuelta para hacer como si fuera un taladro, ¿no? Y abrir un hueco. Entonces, esas cosas suelen ocurrir en la red de alcantarillado. Ahora, tanto los comedores de colegios como los restaurantes tienen la obligación de hacer un pretratamiento, como mismo los domicilios tienen una trampa de grasa bajo el lavaplatos. Ellos, como generan mucho más grasa por el rubro que tienen,
ellos están obligados a hacer una trampa de grasa. ¿Está claro? Eso es. Sí, doctor. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el curso ese que yo doy de instalaciones, yo les enseño a diseñar todo eso, trampas de grasa, todo, todo. Es muy lindo el curso ese. Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿esa trampa de grasa viene a ser la cámara degrasadora o es otra? Es eso mismo. Una trampa de grasa o cámara desgrasadora. Gracias. Disculpe, ¿Alguna otra duda? doctor, hace algún tiempo yo vi, si no me equivoco, Cuarto Anillo entre Paraguay y Canal Cotoca. Unos trabajos que estaban haciendo y la verdad no tenía curiosidad por saber, y era algo parecido a esto que usted mencionó sobre la reparación de estructuras dañadas. Sí. Vi unas mangueras así de gran diámetro y unos motores que creo que eran generadores o algo así. No sé si se trata de lo mismo. No sé que no lo vi, pero generalmente puede ser también que estén haciendo alguna limpieza y algún desvío. Ponen como una especie de estación elevadora para bombear a otro lado. Sí, algo así, porque yo veía las tuberías llenas, pero eran o sea, eran como mangueras, ¿no? Blandas, que cuando estaba sin fluido, obviamente, estaban. Eso Algo así. entonces. Sí, Saguapá tiene tecnología, Saguapá tiene buena tecnología. Bien, gracias. Y está lleno de problemas realmente, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Porfa. Doctor, buenas tardes. Sí. Aquí se están aplicando los drones que se muestran en los videos para la inspección de tuberías. No. No, porque los diámetros son muy pequeños. Utilizan los robots. Ya, gracias. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que están tocándome abajo la señora que viene a ayudarme. Doctor, yo una pregunta, por Sí. Déjenme un momento decirle que me espérense un momento. No hay problema. le digo, ¿Cuál era el que me iba a preguntar? mencionó esas reparaciones con resina y tela. ¿Hay un límite para hacer estas reparaciones o se puede hacer las veces que uno quiera, digamos? No, se pueden hacer. E inclusive esa resina epóxica dura más que la propia tubería, que el material de la propia tubería. Son resinas que son totalmente, es como como te la convierte como un PVC que prácticamente no, años de años te dura eso. Sí. Se puede reparar, Está bien, se gracias. pueden reparar. ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Una consulta, doctor. Algo que usted hablaba de la cámara desgrasadora y todo eso, con el Ajá. transcurso del tiempo, o sea, un tiempo, lo que baja la grasa, a veces botan, no sé, hacen hervir fideos y lo calienta más allá, ¿no? Sí. Puede también la tubería llegar con el tiempo a engrosar, ¿no? Porque hubo un caso cuando estaba trabajando allí en un restaurante que la cámara desgrasadora se limpió, pero me creerá el doctor que por más que el agua se tiraba, no bajaba con esa rapidez que era. Entonces no sabíamos por qué, si estaba limpia. Cuando hacía curiosidad, ha sido que la tubería se había hecho como capa gruesa. Claro. Entonces Sí. la idea que con una tipo manguera así grueso, se fue palanqueando y salió como tipo estuco, doctor, así grueso, Sí. salió, pero gasoso, digamos, ¿no? Entonces Es así, eso correcto. con el tiempo se puede afectar entonces a la tubería también, digamos, ¿no? Claro, si tú no le das la limpieza adecuada, como digo yo, cada 6 meses, las grasas se empiezan a pasar y entonces se van pegando en las tuberías y crean esa incrustación que, como bien tú dices, parece un estuco, y cuando lo sacas, bueno, es impresionante, ¿no? Sí, es correcto eso, es correcto lo que has planteado. Sí, doctor, porque parece, y duro, todavía durísimo, ¿para qué decir? Esa resina, no, la reducción de diámetro es me están haciendo una pregunta aquí en el chat de que, bueno, pero la primera que me hacen es correcto botar inodoro al papel higiénico, el inodoro al papel higiénico, no. No es correcto botar al inodoro el papel higiénico, eso no se debe hacer. A la larga obstruye el papel higiénico.
Hay papeles higiénicos que se deshacen con el agua, pero hay otros papeles higiénicos que no, que son más resistentes y a la larga obstruyen la... No es correcto. Está prohibido terminantemente. Usted va a los aeropuertos, va a los lugares esos y le indican no arrojar papeles a los inodoros. No es correcto eso. La resina no reduce mucho el diámetro. La resina es una capa milimétrica que le ponen. Estamos hablando de 2 milímetros, 3 milímetros máximo. No reduce en diámetro. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Doctor, buenas tardes. Disculpe, el otro día mi hermano estaba pasando clase y escuché que hay un rango de pendiente que es recomendable, y por encima del rango superior de pendiente, que estaba expresado en porcentaje, no recuerdo si era 8 o un valor por... ya no es recomendable debido a que el agua, para un tirante pequeño, el agua corre muy rápido y no logra arrastrar la materia sólida. No sé. Es cierto, es porque tú vas a controlar la pendiente mínima y la pendiente máxima. La pendiente mínima, ¿cómo tú la controlas? Tiene que ser aquella que cumpla con la fuerza atractiva metro cuadrado. Y la pendiente máxima tú lo vas a controlar para que la velocidad no supere los 5 metros por segundo. ¿Qué sucede en la sanitaria? Cuando tú tienes pendientes muy fuertes, ¿qué te genera? Velocidades muy altas, tirantes muy pequeños. Y entonces se quedan los sólidos y el líquido sigue su paso. Igual que en ingeniería sanitaria, 2 codos de 90 grados, uno a continuación del otro, se convierte en un tapón. ¿Sabías eso? 2 codos de 90 grados, contiguos uno al otro, es un tapón. Es como poner un tapón a una tubería. También ahí se va a producir obstrucciones. Eso. Gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Sí, dime yo. Al hacer las reparaciones, ¿no? Ajá. ¿Cómo detenemos la circulación de agua, del agua residual? Utilizando los tapones obturadores. ¿No ve que vimos en clase los tapones obturadores? Ah, sí, eso de palumo, ¿no? Sí, esos tapones obturadores son como si fueran parecidos a un trompito, a un trompo. Y entonces tienen, ¿cómo se llama esto? Como si fuera la cámara de una llanta. Y la inflan como mismo vimos en este aparatito que se infla con un compresor, se infla y eso sella totalmente. Con tapones obturadores se hace esto. Y generalmente esos trabajos se hacen, o lo que hace es Aguapá, viene y coloca una cara donde todas las aguas van ahí y ahí la bombean a un tubo que va por fuera para continuar haciendo los trabajos en seco. Aguapá, eso que explicaba el otro compañerito tuyo, compañero, eso también lo hacen. Es como si fuera una estación elevadora portátil. Va acumulando agua y va bombeando a través de una tubería externa que va todo paralelo al conducto para poder hacer la reparación en la tubería dañada. Eso, no mira. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el próximo lunes y ahí les doy las notas. ¿Está bien? Bueno, chao, cuídense mucho, un abrazo a todos. Hasta luego.